25 años andaba por aquí y bueno, se ha cambiado un poquito, ¿no? Pero sobre todo quiero empezar esta presentación con algo que es este libro. Este libro decimos a veces los economistas o la gente que estamos en las ciencias sociales que hay libros que dejan más que una lectura, son una enseñanza. Y los economistas manejamos algo que se llama los valores de uso, la utilidad de las cosas. Entonces, si me preguntan cuál es la utilidad de este libro, yo diría que este libro, su valor de uso en la historia y en la necesidad de la sociedad es mucho mayor que su valor de cambio, es decir, vale más por lo que está escrito en las palabras que por lo que pueda valer en dinero este libro, por lo que significa. Y así deberían de hacerse muchas de las cosas en el mundo. Empezaré entonces la presentación de este libro. Palestina, Israel, una mirada de la historia. Es un libro que puede empezar primero por la memoria. A los que aquí están presentes les solicito que tengan un poco de atención y sobre todo tengan abierta su memoria y su imaginación. 1987, 7:15 de la mañana, una imagen. Un tanque se aproxima por una de las calles llena de piedras. Una niña parada inmóvil en medio de la calle, quieta, de unos 4 años aproximadamente. Uno de los tanques que avanza en la calle contigua se gira y aproxima a ella de manera cautelosa. Se encuentra, se detiene, gira la torreta y es un tanque de manufactura americana. Pasan unos segundos y el noticiario describe el momento. Se enfila el tanque en dirección a la niña y acelera, pasa sobre ella. Solamente el polvo y de su embestida sobre ella es lo que queda. El noticiero queda en silencio solamente y queda el rojo fondo del sol en la imagen. Esa es la primera imagen en mi memoria de lo que ha desaparecido desde entonces y esa niña palestina sigue en mi memoria. La memoria de Palestina, la memoria por esa niña, en el cruce de imperios donde el sol teje la historia y la arena, nació Palestina en una tierra de olivos y de eco, y de penas. Antes del nombre que el tiempo grabó con un cincel era Canaán, un susurro de leche y de miel dentro de la memoria. Bajo el cielo del zafiro y del azul ancestral, la ciudad de adobe se erige y es un ritual mortal de lo que era Jericó, la más vieja de las murallas y donde el sol se respaldaba. Veía pasar las tribus, veía pasar a los pueblos, buscando un árbol, es decir, un color rojo que iluminaba las nubes. Laila Porra Musalem y Doris Musalem se presentan con una obra necesaria de riguroso estudio y que comprende las raíces históricas de un conflicto prolongado y complejo y de la contemporaneidad de lo que está pasando hoy en el mundo. El libro propone un recorrido histórico que desmantela la noción actual de la situación de un conflicto que está argumentándose por todos lados y sin embargo poco se conoce. El argumento de sus orígenes se remonta a más de un siglo. Nos da los elementos este texto para entender que en el tiempo y que en aquellos que llegaron a las islas, en el caso de la cerámica y el hierro, es decir, en el Oriente Medio, se han destinado muchos de los recursos para establecer una guerra que no ha empezado en 2023, sino que ha sido una guerra de más de 100 años y es una guerra que tiene como objetivo aplastar a un pueblo. Este texto, sus 3 primeros capítulos, son un apoyo para cualquier universitario, pero también para cualquier persona. Este texto nombra y se apoya en una bibliografía crítica para construir su narrativa, en donde Laila y Doris recurren a los intelectuales palestinos de renombre como Edward Said, Rashid Khalid, así como de los investigadores de los nuevos historiadores israelíes, entre ellos Papé, Shlomo Sandan, Aviv Salim, conocidos por cuestionar los relatos tradicionales del sionismo. Y uno se preguntaría, ¿el sionismo qué es? Para algunos, el sionismo ha sido la coartada perfecta para aplastar a un pueblo, pero también para establecer una manera de ver el mundo por encima del hombre. El libro sitúa su perspectiva de manera clara del mal llamado conflicto. Nos aclara en sus 3 primeros capítulos que el conflicto no comenzó el 7 de octubre de 2023, sino que es el resultado de un largo proceso histórico y describe la consolidación de la ocupación
y el sistema de apartheid moderno, en el que las palabras del historiador israelí Papé ha mostrado que el genocidio puede ser progresivo y puede ser constante. Cuando yo leía este libro, y sobre todo para los más jóvenes, me acordé de un libro que en algún momento leí estando mucho más joven, es decir, un libro que se llamaba Canek. Ese libro para los mexicanos es muy importante porque demostró que también el genocidio, el despojo y el desprecio se ocupó en tierras mexicanas, empezando por las tierras mayas y también empezando por las tierras mexicas. Este libro, que se llama Canek, se parece mucho a la historia de Palestina. A través de sus páginas podemos ver lo que fue un genocidio y un genocidio progresivo. El caso de los palestinos también es un genocidio progresivo, porque lo que intentan no es solamente aplastar personas, es como esa imagen que se tiene del tanque frente a la niña, es aplastar el espíritu de un pueblo, sobre todo cuando es un pueblo lleno de jóvenes, lleno de mujeres, a los cuales ha sido más cruelmente atacados. Quieren que les nombre un caso, quieren que les nombre los números que se han dado en los últimos 3 años de asesinato de niños, bebés, mujeres embarazadas, hombres ancianos. Este genocidio, en nombre del progreso de un gobierno israelí, también ha molestado a los propios pueblos de Israel. En este sentido, este libro hace la declaración de que las instituciones pueden tener un enfoque mucho más allá de simplemente ser instituciones, pueden convertirse en instituciones que son carnicería. Este libro nos muestra las asimetrías del poder y las consecuencias de las políticas expansionistas del sionismo del aparato del poder. Por eso es importante la historia, por eso este libro te muestra que no solamente la historia, la geografía, sino también los procesos sociales pueden encerrar muchas más cosas que simplemente palabras. A través de sus páginas, sus palabras examinan el proceso histórico clave que ha modelado la región, su manera de entretejer la memoria y la historia mediante los detallados datos, los hechos, los extractos, las entrevistas, son el hilo con que Laila y Doris tejen una de las más importantes esclarecimientos y menciona el esclarecimiento como una palabra importante para los que nos encontramos en las ciencias sociales, mediante los episodios que fundamentalmente son y han sido nombrados en este libro como la breve historia de Palestina, la génesis del sionismo y la creación de Israel, la del Nakba a la guerra de los 6 días, nos muestra este libro que es necesario hacer siempre los recuentos. Nos muestra que la encrucijada actual del mundo, donde se encuentra actualmente en 3 continentes, donde estos continentes se besan, yace la tierra de los olivos milenarios y es la piedra que susurra las historias. Su nombre se llama Palestina. Evoca los ecos antiguos de los mercaderes y los murmullos de las plegarias de las lenguas ya olvidadas, pero esas lenguas no se han olvidado porque aún se encuentra ahí un pueblo. También es importante que este libro nos traiga a colación cómo es el proceso de despojo a la humanidad, porque lo que pasa en Palestina puede suceder hoy en día. Quieren que podamos tener una muestra dentro de poco tiempo, incluso a nosotros nos puede suceder. El canto a la tierra antigua, bajo el sol que ha visto los imperios nacer y morir, descansa eso que conocemos actualmente por los medios de comunicación como Palestina. Pero Palestina no es una palabra, Palestina es un conjunto de humanos que ha construido su historia, que ha construido su destino y sobre todo es un lienzo de los muchos que existen en la humanidad. La tierra de los caneos, los filisteos, llegados del mar, sus colinas guardan el secreto del primer arado, de sus valles de los murmullos para el primer cantar. El viento del conflicto, la crónica de un desencuentro es lo que nos muestra Laila y Doris. Nos trae a cuenta que a finales del siglo XIX nuevos vientos comenzaron a soplar desde Europa, el sionismo, un movimiento político que anhelaba un hogar nacional para el pueblo judío, pero que sin embargo se situó por encima del propio pueblo judío, es decir, bajo los propios intereses. Puso sus ojos en la tierra que consideraba su cuna ancestral, aunque no hubiera elementos, y el libro es necesario leerlo en su 4º o 5º capítulo. Es claro que esa tierra no es de un personaje en particular o de un pueblo en particular. Con el declive del Imperio Otomano y el amanecer del mandato británico, tras la Primera Guerra Mundial, la migración judía se intensificó, alterando lo delicado equilibrio demográfico y social que tenía el suelo palestino. Pero mostró también que es posible aplastar una región entera. ¿Y que vamos a hacer, en este caso, partícipes? No. Lo que vamos a hacer es tal vez testigos, pero que no podemos quedarnos mudos. Actualmente, el gobierno de Israel puede ir sobre Palestina, pero irá progresivamente sobre los demás pueblos. Este libro es
una descripción de lo que va a suceder. Nos describe cómo la tensión creció en una sombra entre las dos comunidades y se declaró el Balfour en 1917, en el que el gobierno británico apoyaba el establecimiento de un hogar para la nación del pueblo judío, pero ese lugar que se estableció fue Palestina. Fue vista por los árabes palestinos como una traición a su derecho a la autodeterminación. ¿Y en cuántas veces no se ha hecho esto? Este libro también nos menciona que en 1948 la Nakba, el nacimiento de Israel, el fin del mandato británico, desató la guerra. El 14 de mayo de 1948, David Bain proclamó la creación del Estado de Israel para los israelíes. ¿Fue el cumplimiento de un sueño milenario o fue el empiezo de una gran guerra? Para los palestinos fue el comienzo de la Nakba, la catástrofe. Más de 700,000 personas, como lo muestra el libro, fueron expulsadas y tuvieron que huir de sus hogares. Eso es donde lo hemos visto en otros lados. Si uno revisara el libro de Canet, un libro que cuenta la historia de los mayas, verá y observará que también hemos sufrido esto. Y también cuántos tuvieron que salir de sus hogares cuando llegó, en este caso, un imperio, el Imperio Español. Las personas expulsadas tuvieron que huir de sus hogares, se convirtieron en refugiados en los países vecinos, en tierras que aún quedaban bajo el control árabe, la Franja de Gaza, de Cisjordania. Sus pueblos fueron borrados del mapa y sus oídos fueron arrancados. Cuando se arranca un árbol de un pueblo, se intenta arrancar su memoria y su historia. En 1967, como nos menciona el libro, la Guerra de los 6 días y de la ocupación mostró que en 1967, en un conflicto relámpago, Israel derrotó a la coalición de países árabes y ocupó militarmente Cisjordania, incluyendo Jerusalén del Este. La Franja de Gaza en los altos del Golá, sirios y, en este caso, árabes, estaban frente a un ejército. Esta ocupación perduraría hasta hoy y sigue perdurando sobre los territorios palestinos y sigue avanzando. Sin embargo, hoy los medios de comunicación internacionales y el gobierno de Israel muestran como si fuera una guerra necesaria, porque se ha cometido una atrocidad. Y si uno se pregunta, ¿la atrocidad no sucedió antes? Comenzó la construcción de los asentamientos israelíes sobre tierras ocupadas, despojando a los palestinos de su derecho, el derecho a la vida. ¿Consideramos ilegales entonces a los palestinos o consideramos ilegales las posiciones del gobierno israelí? El fragmento del territorio palestino ha sido cada vez más lejana sobre la posibilidad de su propio Estado, sobre su propio destino. También nos muestra este texto que los avatares de la resistencia palestina son importantes. También remueve y muestra el significado de la imagen inicial que empecé esta presentación, el deseo del gobierno israelí por aplastar un pueblo, una nación y un espíritu. La memoria y la historia, la primera intifada en 1987 y la posterior declaración de independencia de Palestina en 1988, como se menciona en el texto, subraya la resistencia civil palestina como el motor de cambio político. Es una denuncia fundamentada y con fundamentos sobre lo que está sucediendo en el mundo y que nos puede suceder en este país. ¿Qué diríamos entonces si el día de mañana el gobierno norteamericano lanzara una bomba en el caso de nuestro territorio? Las autoras no se limitan en una exposición cronológica de los hechos, sino hacen una interpretación a contraluz de lo que está sucediendo en el derecho internacional, pero también desde la perspectiva de priorizar los derechos de las personas, no solamente los derechos humanos, el derecho a tener un pueblo, el derecho a tener una tierra. Las autoras, Musalem, han sido enfáticas en calificar la situación de Gaza como un genocidio, ¿y acaso no lo es? Sin embargo, los medios más a ultranzas dentro de los medios de comunicación mencionan que la guerra en Palestina es una guerra necesaria y que hay que llevarla hasta sus últimas consecuencias. Hace unos momentos yo recordaba cuando me mencionaba Laila que desde hace cuánto se mencionaba la guerra sobre Palestina. Una postura que mencionan las autoras es contundente. Los argumentos hacían previsible desarrollar el desarrollo de este propio libro, es decir, la guerra. Las intifadas, el grito de las piedras, es algo importante que los jóvenes de hoy deben de aprender, pero también los que estamos un poco más viejos debemos de recordar. El pueblo palestino no permaneció en silencio a finales de la década de los 80. Estalló la primera intifada, un levantamiento popular masivo caracterizado por la desobediencia civil y el lanzamiento de piedras contra un ejército. Es como si aquella niña que era aplastada por un tanque fuera simplemente la que tuviera una piedra en la mano para hacer frente no a un tanque, hacer frente a una manera de pensar, a una manera de ver el mundo, es decir, una manera de oprimir y dejar el despojo. La tierra
debido a sus sudores a los egipcios y a los asirios. Pues hoy tenemos enfrente una tierra que está llena de sangre y está llena de un gran sufrimiento. En este sentido, las autoras lo que están mencionando con su texto es entender y poder llevar a la población los problemas que tenemos en este mundo. Este texto es un mosaico de lo que ha sido el problema de Palestina, como también los acuerdos de Oslo fue un amanecer fugaz en la década de los 90. Se podía ver la posibilidad de tener un acuerdo de paz, sin embargo fue una postura que fue traicionada. Las autoras dan los elementos y el papel que jugó la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, que muchos de nosotros nos acordamos cómo era el proceso de resistencia y de lucha en las calles, pero también en la prensa internacional. Este texto nos menciona cómo fueron ocupados los territorios y nuevamente hubo la necesidad de protestar. En este sentido, muchas partes del mundo pensarán que lo de Palestina es algo totalmente diferente a ellos, pues no, lo de Palestina nos puede suceder. En pleno siglo XXI, la desilusión y la violencia creciente han sido el proceso de la llamada paz israelí. Esa es la paz que ellos establecen. El asesinato del primer ministro israelí fue muestra de ello. La expansión continua de los asentamientos, la falta de acuerdos en cuestiones claves como el estatus de Jerusalén, la frontera definitiva, el derecho al retorno de los refugiados, el derecho a tener un lugar. La segunda intifada en el año 2000 fue mucho más violenta que la primera, porque lo que estaba en juego era la sobrevivencia de todo un pueblo. Desde entonces, el conflicto ha avanzado de manera violenta y de manera frágil en las treguas. El libro es un recordatorio en 9 capítulos que nos muestra no solamente la historia, sino que es necesario saber de la historia para no permitir que pasen sobre ella. ¿Tomó el control de Gaza en 2007 el pueblo palestino? Sí, pero inmediatamente el pueblo de Israel no fue el que lo estuvo apoyando, fue el gobierno de Israel que estuvo sobre ellos. En este sentido, las guerras periódicas en Gaza han dejado miles de muertos y la devastación constante. Hoy la tierra de los olivos milenarios sigue esperando. La solución de 2 estados permanece más lejana que nunca. El texto muestra de ello. Mientras una realidad de la ocupación, de la desigualdad y de la desesperanza se afianza en el terreno, como lo ha estado haciendo el gobierno israelí, el eco del conflicto suena cada vez más hacia lo lejos, cada vez más lejos de los corazones. Un poema trágico de 2 pueblos. Este libro lo que nos está mostrando es lo que casi parece inminente. Sin embargo, puede emerger como en una obra definitiva o en una obra significativa este libro. Por eso les decía hace un momento, este libro vale mucho más por lo que significa y por sus palabras que por lo que pueda valer en el precio. En síntesis histórica, es un texto histórico, riguroso, documentado y que nos habla de un conflicto desde sus entrañas y por quienes lo han vivido durante mucho tiempo en diferentes distancias. Por un lado Laila, por otro lado Doris. Es decir, una ha sido la que ha visto durante más tiempo este conflicto y la otra nació mediante el conflicto. En un contexto de debate público sobre el conflicto palestino-israelí, a menudo se polarizan y se carga de desinformación. La desinformación es el combustible para mantener una guerra. Eso siempre tenemos que tenerlo claro, y más ahora, ante la situación que se encuentra en el mundo. Una mirada a la historia se erige como una herramienta valiosa. Este libro nos abre varias preguntas necesarias sobre este nuevo genocidio, el papel de las instituciones internacionales, el papel de las llamadas fuerzas del orden mundial. ¿Qué hará usted frente a este nuevo genocidio? O más fácilmente, les preguntaría a ustedes, si Canek estuviera frente a nosotros y nos dijera que están haciendo un genocidio en Yucatán, ¿qué contestarían? ¿Estarían de acuerdo? ¿Estarían en pro? ¿O simplemente callarían? Es necesario no un epílogo. El punto final no ha sido escrito aún. En Palestina, en Gaza y en el mundo. Podemos reunir muchos los hechos, pero también el resumen de la historia es necesario para tener la memoria viva. Yo podría decir que este texto todavía no tiene el epílogo. Después de varios minutos del noticiero que mencionó la nota de asombro que diera el ataque del tanque israelí a la niña palestina, les puedo decir una cosa. Después de varios minutos, nuevamente apareció el noticiero, y el noticiero mencionó que a pesar de que el tanque hizo la embestida sobre una niña de 4 años, esta niña estaba intacta. Lo que había sucedido es que la niña se recostó sobre el suelo y el tanque no le pudo hacer nada. Eso es la resistencia del pueblo palestino, eso es la resistencia de un pueblo que puede ser el mexicano, puede ser el venezolano, puede ser cualquiera.
más allá de la ideología. Este libro es el mejor ejemplo de la resistencia y de la lucha de quienes se encuentran por la libertad de los seres humanos. Por eso este libro, les recomiendo, lo lean no solamente por una literatura, se lo recomiendo para que puedan sanar también su corazón y también para que sepan que se puede llorar por los pueblos. Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a esta facultad y al profesor Salvador y obviamente también a David por tan generosas palabras. Bueno, pues este libro, como introducción, pues se pensó, como lo dijo David, la autora, cuando se habrán dado cuenta, es mi mamá y yo. Mi mamá fue profesora en la UAM Xochimilco, investigadora de este tema toda la vida, y fue de esa manera que yo llegué a conocer la cuestión de Palestina, como lo decía Edward Said, ¿no? Decía The Question of Palestine, uno de los libros más importantes que existen sobre Palestina. Entonces, pues desde muy chica, obviamente yo estuve inmersa en este tema, y ya más grande, soy economista como David, de la Facultad de Economía de la UNAM, con mucho honor, pero fue un tema que siempre, además de la economía, fue algo que siempre llevé de manera paralela, digamos, ¿no? Entonces, pues a la hora de que estalló, bueno, los ataques de Hamás el 7 de octubre y empezó un genocidio abierto, porque ya existía un genocidio, como lo comentó el profesor David, decidimos, ¿no?, hacer este libro pues como una muestra, ¿no?, de resistencia y de memoria, sobre todo los textos que habíamos leído. Entonces, ¿por qué se llama Una mirada a la historia? Se podría también haber llamado Una mirada a los historiadores. O sea, lo que hacemos es como recabar toda la información que leímos, pues mi mamá durante más de 50 años, yo durante menos años, pero bueno, pues es una cantidad de literatura que absorbimos sobre el tema durante muchos años, de historiadores y de politólogos norteamericanos, franceses, israelíes, ahora están haciendo un gran papel los historiadores israelíes, ¿no?, que tuvieron que venir al mundo a decir lo que los palestinos decían desde hace mucho tiempo, pero como ahora lo dicen los israelíes, pues hay como mayor legitimidad, digamos, en entender la gran tragedia del pueblo palestino, y pues es realmente bueno, yo siempre lo digo con gran asombro, agradezco a estos historiadores israelíes estar hablando y advocando por el pueblo palestino. Entonces, esa es como una pequeña introducción. Quizá ya hablando más del libro, voy a irme rápido porque hice algunas diapositivas, bueno, son muchas, pero creo que muchas me las voy a pasar y voy a tratar solamente de enfatizar los puntos más importantes de la historia, porque quizá lo más importante es que, bueno, la pregunta, bueno, decíamos, ¿por qué escribir este libro? Como lo dijo David muy bien, porque esto no empezó el 7 de octubre, ¿no? Nos recalcaron los medios 7 de octubre, pero pues es una historia que tiene más de un siglo, ¿no? Entonces es lo que voy a platicar en los primeros capítulos. También se ha hablado mucho del conflicto. De hecho, cuando uno lo entrevista, lo primero que dicen, ¿qué piensa del conflicto palestino-israelí? Y lo que hay que decir al principio es que esto no es un conflicto, es un genocidio, ¿no? Conflicto es entre dos países, con dos armadas, con dos ejércitos que se enfrentan, ¿no? Esto no es un conflicto, es un genocidio. Y ahorita lo explico por qué. Pero ¿por qué ha sido posible? O sea, ¿por qué después del nunca más, que después del genocidio judío por los nazis en Europa, empezó el lema de nunca más, ¿no? Y con eso se erigieron las instituciones internacionales, el derecho institucional a partir de 1948, se institucionalizó la ley contra el genocidio, vimos y lloramos con cuántas películas y tantos libros sobre el genocidio judío, y todo eso para decir nunca más. Entonces, ¿por qué sí se pudo de nuevo, no? Y sí se pudo por lo que decía también David, que hay un gran desequilibrio en las fuerzas económicas, en la narrativa. La narrativa ha sido muy importante desde el principio de esta cuestión de Palestina. La primera narrativa o la primera idea que se hizo, no podía llegar no se podía llegar a colonizar un pueblo de manera tan violenta y hacer una limpieza étnica si no se tenía una causa noble, ¿no? Entonces la primera narrativa que se dijo era un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo, ¿no? Hablando que los judíos en Europa no tenían tierra y pues que Palestina estaba vacía.
cuando Palestina realmente era un país con una economía ya bastante pujante y ocupada completamente por palestinos. No había un lugar en Palestina que estuviera, incluso hasta en el desierto había los beduinos, ¿no?, que siguen luchando por sus tierras y le siguen quitando sus tierras. Entonces hay un gran desequilibrio de fuerzas económicas, militares, políticas, diplomáticas y de la narrativa. Entonces, pues bueno, hay muchos... Ay, no está funcionando. Hay muchos capítulos y quería pasar algunas diapositivas. Bueno, la historia de este libro es la historia de los mapas que ven aquí. O sea, lo que cuenta este libro en estos 9 capítulos es este despojo, ¿no? O sea, hay un palestino, un gran intelectual palestino que fue diplomático en la UNESCO, Elias Sambar, es francés y palestino, y él decía, esta es la historia de un gran reemplazo. O sea, cómo hacer un Estado judío en un país, como lo pueden ver, que en 1947 ven las tierras palestinas y lo que está azul eran los asentamientos judíos, ¿no? Era menos del 6% de las tierras de Palestina pertenecían a judíos. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, lo que cuenta este libro es esto, ¿no? De este momento, y un poco antes, porque hablo también en un capítulo histórico, ¿cómo se llegó a eso? Al último mapa que se ve, en donde pues Israel ocupa todo el territorio, porque aparte lo que se ve en verde está ocupado por Israel, o sea, ni siquiera es independiente. Las pocas manchas que vemos ahora verdes, ¿no?, del lado del este, pues es Gaza, donde se está ocurriendo el genocidio tan grande, pero que en Cisjordania también hay mucha violencia. Entonces, esos puntos verdes que ven es lo que queda de Palestina y de los palestinos cuando a principios del siglo XX era esto. Entonces es la historia de este pueblo y de este despojo, de este gran reemplazo, y también es la historia, como lo dijo David, de esta admirable lucha de este pueblo que, a pesar de tener todo en contra, las fuerzas militares, las grandes potencias apoyando desde el principio, millones de dólares, las armas más sofisticadas, la diplomacia, los países occidentales a favor de Israel, a pesar de eso, los palestinos siguen luchando. Bueno, el primer capítulo, bueno, es solo para comentarles que la historia de Palestina, para los que no lo sepan, es una historia milenaria. Quise poner ¿cómo se dice? El póster, de que, bueno, está en francés porque es una exposición que ahorita está en París y tuve la fortuna de verla. Se llama Tesoros Salvados de Gaza. Está en el Instituto del Mundo Árabe, que es un instituto muy importante en París, cultural, sobre el Medio Oriente, y esa exposición está ahorita en París, la vi, y se llama Gaza, 5000 años de historia. O sea, yo creo que más claro no está, ¿no? En esta exposición, que por suerte salieron muchos de esos objetos a hacer una exposición en toda Europa desde el 2008, y ya no se pudieron regresar a Gaza por los bombardeos israelíes. Repito, esto no empezó el 7 de octubre de 2023. Entonces, por suerte se salvaron esos tesoros, porque como lo decía David, Palestina fue siempre un lugar de paso. Cuando llegaron como Ben-Gurión, el fundador de Israel, él aceptaba que los únicos descendientes de los hebreos de Israel, de la época, ¿no?, de la Biblia, eran los palestinos. Es decir, es muy paradójico que se esté matando a los únicos herederos que tienen realmente ADN hebreo, que son los palestinos, en nombre del antisemitismo, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir más rápido porque si no nunca voy a acabar. Entonces, se pudo hacer esta conquista de este pueblo. Bueno, también hay una cosa muy importante que hay que decir, que el sionismo, ¿qué significa el sionismo? Lo voy a decir de manera muy corta. Es esta idea de que los judíos tenían que regresar a Israel, ¿no?, a las tierras de Israel, basado en la Biblia, que es un texto religioso, no histórico. Y entonces los primeros sionistas no eran judíos, eran cristianos, ¿no? Los cristianos que venían de Inglaterra a conquistar Estados Unidos en el siglo XVIII traían barcos diciendo que iban a conquistar Sión, que era esta montaña cerca de Jerusalén. Es decir, toda esta idea de sionismo, y que tienen que regresar los judíos a Israel para la reivindicación de todos los pueblos, que todos nos salvemos, es una cuestión cristiana al principio. Y solamente la toma un movimiento político sionista judío en Europa
cuando empieza la masacre de judíos en Europa. Es decir, el antisemitismo y el odio a judíos jamás se fue en el mundo árabe, fue en Europa. Entonces digamos que trasladaron un problema completamente europeo al Medio Oriente al querer conquistar los europeos judíos Palestina. Esto se hizo, bueno, la primera declaración muy importante que deben de conocer es la declaración de Balfour, que era el canciller del Reino Unido y que le promete a una comunidad judía, ¿no?, inglesa, una tierra entera, ¿no? Ahí está la firma, ese es el documento histórico donde le dice, les prometemos esta tierra es para ustedes, se va a acabar la Primera Guerra Mundial y esta tierra les va a pertenecer, solo que tienen que tener cuidado y no maltratar, digamos, a las comunidades originarias. Resulta que las comunidades originarias pues eran el 98% de ese territorio, ¿no? Así de paradójica es esta historia de los palestinos. Entonces, bueno, como sabemos, Palestina antes estaba dentro del Imperio Turco Otomano, que pierde la guerra en la Primera Guerra Mundial, llega al Reino Unido, me voy un poco más rápido en esta parte histórica, y esto pues ya es lo que queda, digamos, con el mandato británico que va a durar hasta 1947, momento en que se hace la partición de Palestina. Entonces vemos, como lo dije, que todo es Palestina, excepto algunas pequeñas regiones. Jaffa, que se vuelve Tel Aviv, era una región, era un pueblo palestino, árabe, ¿no? Y como lo vemos, pues era todo Palestina y todo de palestinos. Esto es en 1917. Empiezan las migraciones de judíos europeos por todo el antisemitismo en Europa del Este, en Rusia, en Polonia, llegan los nazis en los 30s, y estas pequeñas comunidades judías que solían migrar a Palestina, era realmente desde 1880 hasta los años 30 del siglo XX, en realidad se contaban en miles los judíos europeos que llegaban a Palestina, pero se contaban en millones los judíos que llegaban a Norteamérica y Estados Unidos. Y por eso la comunidad judía es tan importante en Estados Unidos. Y los judíos preferían irse 1000 veces a Estados Unidos, porque eran occidentales, que venirse a Palestina, un Medio Oriente que no tenía nada que ver con su vida ni su cultura. Lo que pasa es que durante la Segunda Guerra Mundial todos los países europeos y Estados Unidos van a cerrar la puerta a los judíos, y por eso empiezan a migrar ya de manera mucho más importante a Palestina, que les abren las puertas. Hay historias de palestinos que recibieron a judíos europeos en su casa y un día se encontraron fuera con la puerta cerrada y con armados y que se tuvieron que salir. Es el caso, por ejemplo, si algunos de ustedes conocen a las modelos norteamericanas Bella y Gigi Hadid, es el caso de su padre, ¿no?, en Estados Unidos. Bueno, aquí están los datos nada más para que vean lo que les decía, ¿no? Como la mayor parte, o sea, en Palestina había judíos, pero eran palestinos judíos, ¿ok? Como lo dije, judío es una religión, no es una raza, no es un pueblo. Entonces había palestinos musulmanes, que eran la mayoría, cristianos y judíos. Judíos, como lo estoy diciendo, por ejemplo, en 1917-18 era menos del 10% de la población. Sin embargo, para 1946 ya ocupan la tercera parte de la población, y no por una reproducción demográfica, sino por las migraciones muy grandes que empezaron a llegar, porque eran expulsados o salían huyendo de los pogromos y del genocidio judío en Europa. Y el Reino Unido ya no sabe qué hacer, así que en 1947, porque ya había muchos problemas, obviamente, entre las comunidades que habían llegado, ¿no?, los colonos y los palestinos. Entonces, obviamente, estallaban periódicamente revueltas, pleitos, etcétera, mucha violencia. Y el Reino Unido en 1947, ya estamos después, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, dice: yo me salgo de aquí, ya no puedo yo manejar esto. De hecho, hay atentados terroristas de parte de judíos a los militares y a los ingleses que estaban en Palestina. Deciden salirse y darle el problema, digamos, pasar el problema a Naciones Unidas. Naciones Unidas hace una votación con mucha presión de Estados Unidos. Ya Estados Unidos ya era la potencia, ya no era Reino Unido sino Estados Unidos. Entonces todo lo que el Reino Unido apoyó al proyecto sionista para que se hiciera la colonización en Palestina,
pues va a tomar la batuta, la estafeta a Estados Unidos, ¿no? O sea, siempre fue un proyecto imperialista de Occidente, de tener pues una base, digamos, ¿no?, militar y para controlar el petróleo. Era la época del petróleo, el canal de Suez y todo desde la Palestina de mandataria británica, y luego va a pasar el mismo problema pero a Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos va a tomar la batuta de la defensa de este estado colonialista en Medio Oriente que es Israel. Entonces, bueno, pues ahí está la partición, y como pueden ustedes imaginar, pues fue muy injusto, y los palestinos árabes no aceptan, ¿no? O sea, se les estaba quitando más de la mitad del territorio cuando le pertenecía el 94% del territorio, ¿no? Y cuando digo esto, o sea, es como a veces fácil pensar, no, pues se divide el territorio. Estamos pensando que adentro había casas, gente, bancos, minas, agricultura, árboles de olivos, industrias textiles. Todo eso fue un gran saqueo y un gran robo a partir de la partición y de una guerra que empieza entre los palestinos y ahora los israelíes. O sea, a partir del 47, cuando se crea el Estado de Israel, pues ya son los israelíes, ¿no? Y a partir de ahí empieza una guerra, pero obviamente la guerra pues la pierden los palestinos porque Israel estaba apoyado por las grandes potencias, por Estados Unidos sobre todo, pero también por Francia y por Alemania, etcétera, ¿no? Que se querían quitar pues el peso y el problema del holocausto judío en Europa. Este libro se los recomiendo, es una gran riqueza que Ilan Pappé es un historiador israelí judío, obviamente. Él tuvo derecho a tener acceso a los archivos, y él narra, es uno de los libros más importantes que existen, la limpieza étnica de 1947 y 48 y hasta el 50, es decir, en Palestina se borró del mapa más de 500 pueblos y ciudades en muy poco tiempo. Llegaban a todas las ciudades y empezaban a quemar, a matar, a quemar niños, a violar mujeres, y así empezaron a destrozar a todos los pueblos y a empezar a poner en cada pueblo el nombre de una ciudad israelí, ¿no? Entonces, esta es la huida, como ven la foto, es la huida de palestinos que empiezan a salir en masa fuera del territorio. En esta guerra, o sea, Naciones Unidas le había otorgado más o menos el 50% del territorio, pero empieza la guerra y en 2 años este territorio, digamos que Israel se toma, además de lo que ya se había tomado, que era el 56% con la guerra, se adueña del 78% del territorio, es decir, solo queda el 22% del territorio que es Gaza y Cisjordania, lo que ahora se conoce como Gaza y Cisjordania, y solo queda en eso. Entonces muchos de los palestinos de Gaza, eso hay que saberlo, son refugiados de otras regiones de Palestina que se fueron a Gaza, y después del 67 que hubo otra guerra, ¿no?, en donde Israel se adueña completamente de todo el territorio, y ahí se acaba, digamos, la esperanza de un Estado palestino, porque se captaron el 22% que es Gaza y Cisjordania. Entonces, tienen clases los estudiantes. Entonces, aquí vemos cómo Israel empieza a adueñarse, digamos, ya de todo el territorio. Y esto es lo que queda, Gaza y Cisjordania, ¿no? Eso es lo que queda para los palestinos. Entonces, los palestinos de Gaza, hay que saberlo, muchos de los palestinos son refugiados 2 veces, es decir, refugiados de la guerra del 48 y luego refugiados de la guerra del 67, ¿no? Muchos de los palestinos que hicieron con Hamas, ¿no?, este ataque, estaban atacando realmente a pueblos de donde venían sus papás, ¿no? Estos son algunos de los vestigios que quedaron de los pueblos de Palestina, ¿no? Vemos una estación de tren, un pequeño castillito que quedó, ¿no?, del castillo de Mirabel de la época de los cruzados, porque también estuvieron los cruzados en Palestina. Y como les digo, los mismos judíos siempre han aceptado lo que han hecho, ¿no? Me gustaría citar a esta cita de Ben Gurión, el primer ministro de Israel y fundador del país. Si yo fuera un líder árabe, nunca firmaría un acuerdo con Israel. Esto es normal. Tomamos su país. Es cierto que Dios nos lo ha prometido, pero ¿cómo podría importarles? Nuestro Dios no es tu Dios. Hubo antisemitismo, nazis, Hitler, Auschwitz, pero fue culpa suya. Solo ven una cosa, vinimos y robamos su país. ¿Por qué deberían de aceptar esto? Los alumnos israelíes siempre lo han dicho, que llegaron y robaron un país completo, ¿no? Este es otro historiador muy interesante,
israelí, Avi Shlaim, y quisiera también mencionarlo porque él es de los judíos árabes, es decir, en todo el Medio Oriente había árabes como los palestinos, ¿no? Como los sirios, iraquíes, son todos árabes, cultura árabe, lengua árabe, ¿no? Pero muchos tenían religiones diferentes. Y en Irak, por ejemplo, también, y en todo el mundo árabe había muchos árabes judíos, ¿no? Pero que eran amigos, invitaban a los cumpleaños, a los bautizos de los hijos, etcétera, ¿no? Vivían todos en paz. Avi Shlaim es uno de estos árabes judíos iraquíes. Y a él de chico, pues con la guerra de Israel, todos los judíos los empiezan a mandar a Israel, porque empiezan a haber atentados, muchos de ellos creados por el Mossad, ¿no? por la agencia de seguridad israelí, que empiezan a hacer atentados terroristas en el mundo árabe contra los judíos para sembrar el pánico y que los judíos se vayan a Israel, a poblar Israel. Entonces, Avi Shlaim es uno de estos judíos iraquíes, árabe, y historiador, gran historiador, trabaja en Inglaterra, en la Universidad de Exeter, y él tiene este libro que es un testimonio increíble, en donde él cuenta cómo los mismos judíos ashkenazis, que eran los europeos que tuvieron esta idea de colonizar Palestina, discriminaban a los judíos árabes, porque en realidad eran árabes, ¿no? Entonces había que quitarles la parte árabe y judaizarlos, ¿no? Los prohibían hablar árabe, los rociaban de DDT cuando llegaban, los tenían en campos de concentración, etc. Entonces es un gran libro que cuenta también la historia trágica de los árabes judíos y cómo también sufrieron mucho, ¿no? Bueno, esto ya como lo dije, Israel ocupa Gaza y Cisjordania, y de las fuentes son israelíes y judías, porque no quiero que se piense, ¿no?, que por ser palestino tiene que ser pro-palestino, es decir, no tiene que ser pro-humano, no pro-palestino ni pro-israelí, ¿no? Entonces los mismos israelíes muchos de ellos y judíos están denunciando lo que está haciendo el gobierno colonialista de Israel con los palestinos. Por eso me es muy importante, por ejemplo, hablar de este gran hombre, Miku Pérez. Bueno, esa pásela porque ya es muy tarde. Entonces, bueno, como lo comenté, la desilusión de los acuerdos de Oslo, empieza pues otra vez una gran violencia y de repente se estanca todo y el mundo como que se acostumbra a que de repente hay unos atentados, ¿no? Y hay iniciativas de paz, unas las hacen los árabes, otras las hacen los americanos, la Unión Europea, todo el mundo presenta su plan de paz cada cierto tiempo, cada año, y se empieza a olvidar esta sociedad palestina cada vez más martirizada, sus derechos cada vez más acotados, viviendo un régimen de apartheid sin ningún derecho a nada. Quisiera pasar porque quiero preguntarles cómo viven los palestinos en el siglo XXI, ¿no? Bueno, sí, bloqueo total, por ejemplo, simplemente, como lo vuelvo a repetir, esto no empezó el 7 de octubre, aquí pueden ver todos los bombardeos de Israel desde 2005 y 2006, porque Hamas deja las armas y dice, voy a entrar en un proceso político, ¿no? No voy a reconocer realmente al Estado de Israel hasta que Israel no nos reconozca a nosotros, lo cual me parece lógico, pero voy a entrar en un proceso político. Y tiene tanta legitimidad, o sea, los palestinos votan por ellos y ganan en las elecciones. Entonces, a partir de ahí hay una lucha bastante fuerte realmente entre Al-Fatah, que era pues el partido, digamos, que a veces hoy ya será Arafat y que ahora es de Abbas, y que son los que realmente siempre han negociado con Israel, y jamás que nunca quiso negociar con ellos hasta que no hubiera realmente un pie de igualdad. Entonces los palestinos pues se encuentran mucho más identificados con Hamas y gana Hamas las elecciones. Va a haber una lucha importante entre las dos facciones internas y que van a aprovechar obviamente Israel y los occidentales para cortar todos los fondos y toda la ayuda que se tenía a Gaza, porque en Gaza era donde estaba mayoritariamente Hamas, y pues van a aprovechar para separar todavía más todos esos territorios, ¿no? Cisjordania, donde está Jerusalén, Belén, etcétera, y Gaza completamente cortado donde domina Hamas. Y lo van a bloquear completamente. A partir del 2006 hay un bloqueo completo, por mar, por tierra, por agua. Entonces cuando nos dicen, no, pero pues si está Egipto, ¿por qué los egipcios no hacen nada? Egipcios, no es cierto, o sea, hay frontera con Egipto, pero realmente a pasar la frontera hay un bloqueo total por Israel. No puede llegar nada ni nadie a Gaza si no pasa por aire, tierra o mar israelí. Y empiezan los bombardeos, particularmente siniestro, encuentro los nombres que se dan a estos bombardeos, ¿no? Lluvias de verano, nubes de otoño, pilar de defensa, etcétera, ¿no? Y como ven son
miles, y por eso Ilan Pappé, este gran historiador israelí, los llama genocidio progresivo desde este año, porque los israelíes empiezan como a medir, a ver, ahora matamos 1.500 palestinos de un bombazo. ¿Qué dice la comunidad internacional? Nada. Pues a la próxima matamos más. Ahora destruimos escuelas y universidades. Pues no pasa nada. Ahora destruimos el aeropuerto que creó la Unión Europea en Gaza. Pues nadie dice nada. Entonces por eso le llama genocidio progresivo, y para él no fue ninguna sorpresa lo que está pasando, ¿no? En 2018 está la gran marcha de retorno completamente pacífica. Los palestinos se acercaban a las vallas de Gaza con Israel, desarmados, muchos eran jovencitos o niños, y los snipers empiezan a matarlos y a tirarles en las piernas, y de esta marcha de retorno hay miles de gentes lisiadas de por vida, ¿no? En 2023 ya había también más de 500 palestinos asesinados antes del 7 de octubre. ¿Pero quién sabía de eso? Nadie. Adelante, por favor. Entonces, adelante, porque bueno, ya hablan mucho de la limpieza étnica, el número de colonos aumentó, entonces el acuerdo de Oslo, que normalmente tenían que salir los colonos de las tierras ocupadas solamente por el 22% de la Palestina histórica, ni siquiera eso lo cumplieron, solo sacaron a los colonos de Gaza, pero como vemos el aumento jamás acabó, ¿no? O sea, ni con el Tratado de Oslo terminó la colonización. Y lo vemos, pues hoy en día se cuentan alrededor de 800,000 colonos en Cisjordania. Y esta colonización pues es brutal, y voy a dar solo algunos aspectos para que se den cuenta de cómo viven los palestinos. En la foto, por favor. Esa es la foto de la muralla, ¿no? Una muralla de más de 8 metros de largo, 3 veces más que la muralla del muro de Berlín. Una pintura de Bansky, si ustedes conocen al gran pintor de street art, ¿no? Que fue a Palestina a poner algunas de sus pinturas. Las largas esperas en los checkpoints, ¿no? Porque todos los palestinos están separados entre sus familias y quieren ir al hospital. Muchas mujeres a veces tienen a los niños en los checkpoints, ¿no? Embarazadas, no llegan al hospital, en la calle tienen a los niños en estas largas esperas de checkpoint. Y estas rejas que pues hacen acordarse a los guetos en Europa en la Segunda Guerra Mundial, como el gueto de Varsovia, ¿no? Adelante, por favor. Los prisioneros es toda una historia muy, muy importante, hay que saberlo, ¿no? Porque de hecho jamás lo que quiso con este ataque el 7 de octubre era tomar prisioneros para canjearlos también por prisioneros que están en las cárceles y en las mazmorras israelíes. Hay que saber que ha pasado más de 1 millón de palestinos por las mazmorras israelíes, muchos de ellos niños. Ahí los violan, las mujeres también, una tortura espantosa, mueren de hambre. Y quizá lo más siniestro de esta historia, y lo tienen que saber y lo pueden buscar si quieren en medios oficiales importantes, es que muchos de los palestinos que mueren en cautiverio los dejan en congeladores para que cumplan su condena. Entonces ni siquiera regresan los cuerpos de los palestinos a los palestinos, ¿no? Esto, obviamente, todo lo que estoy diciendo está citado por las grandes organizaciones internacionales, o sea, no son periódicos en internet, está Save the Children, Amnistía Internacional, etcétera, ¿no? Reportes de Naciones Unidas, todo el libro está basado en ese tipo de información. Aquí ven la muralla, arriba las colonias, estas son las colonias, ¿no? Siempre las ponen arriba, para poder observar a los palestinos que están abajo. Abajo se ve, por ejemplo, los tinacos negros porque hay un problema del agua. Los israelíes roban todo el agua y solo les dan migajas de agua y todo un problema de agua. En Gaza más agudo que en Cisjordania, pero en Cisjordania a veces el agua representa más del 50% del ingreso al mes de los palestinos en costo. Adelante, por favor. Bueno, ya hablé del muro, el control del agua. Hay leyes del apartheid, o sea, cuando dice la gente, no, pues hay árabes en Israel, de hecho les llaman, imagínense ustedes, les llaman árabes israelíes. Por el nombre empieza la creación de las cosas, como dijo, ¿no? Y Dios creó el mundo y le puso nombre, ¿no? Aquí se trata de borrar el nombre de los palestinos, entonces los israelíes no los llaman palestinos, los llaman árabes, ¿no? Árabes Israel. Hay leyes del apartheid, ¿no? Porque 20% o sea, no logramos sacar a todos en el 48. Entonces hay muchos árabes, hay muchos palestinos que viven en Israel que se llama árabes palestinos, 20% de la población. Llegar a Naciones Unidas ante toda la asamblea y mostrar un país en donde ya no existe el otro país, ¿no? Sin que despertara absolutamente nada.
Entonces ahí se dio cuenta, ¿no?, este criminal de guerra, que podía hacer lo que quería, que si podía mostrar ese mapa en plenas Naciones Unidas y nadie chistó, es que realmente tenía la carta abierta, ¿no?, la luz verde para empezar con el genocidio y con el genocidio que estamos viendo hoy, la limpieza étnica de los palestinos. Entonces todo esto se pudo hacer, siguiente por favor, por esta impunidad que existe, ¿no? Estos son dos médicos, de los más famosos médicos de guerra, humanitarios del mundo, pues comparando Gaza, ¿no?, el genocidio con el genocidio judío. Adelante por favor. Otro doctor judío norteamericano que ha documentado cómo han encontrado a bebés y a niñitos chiquititos con balas 2 veces en el corazón o en los testículos o en la cabeza, ¿no? Esta precisión, dice este doctor judío norteamericano, es bastante impresionante, ¿no?, de cómo se está matando, pues, a todos los niños, ¿no? Adelante, por favor. Entonces, bueno, los prisioneros ya conté. Este es B'Tselem, una organización israelí, una ONG de derechos humanos, ¿no? Welcome to Hell, para hablar de las prisiones y las mazmorras israelíes en Palestina. Bueno, lo que estamos viendo, pues, es no solamente un genocidio, sino que ha dado lugar a muchos otros términos que están usando investigadores de universidades, como urbicidio, domicidio, educidio, culturicidio. O sea, ya no hay palabras en realidad, ¿no?, para describir lo que está pasando, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, quizá la han visto en algunos TikToks, no sé, a la relatora de Naciones Unidas, ¿no?, que ya está amenazada por Estados Unidos, Francesca Albanese, pues renunciando a esto desde hace rato. Y hace una semana, o menos de una semana, salió, eso es muy importante, una declaración de la Asociación Internacional de Estudiosos del Genocidio, la mayor parte de estudiosos del genocidio judío, obviamente, que declararon ya que esto es un genocidio abierto a los palestinos, muy importante. Las cortes internacionales también, como lo saben, condenando, ¿no?, el derecho internacional a Israel. Adelante, por favor. Y bueno, quizá, las declaraciones son escalofriantes. Después del 7 de octubre vemos a todos la plana mayor de los políticos israelíes diciendo que iban a hacer un genocidio, es decir, nunca lo ocultaron, y a pesar de que no lo ocultaron, ¿no?, llegó el presidente francés Emmanuel Macron a besar a Netanyahu, llegó Ursula von Leyen de la Comisión Europea a abrazar a Netanyahu, llegó el primer ministro alemán, llegó Biden, es decir, ellos estaban diciendo que iban a hacer un genocidio y tuvieron el respaldo y los besos y los abrazos de la comunidad internacional. ¿Y por qué? Adelante, por favor, que ahí acaba esta presentación. Solamente quisiera decir que esto es posible por las grandes asimetrías que existen en esta lucha, ¿no? Ha sido una larga jornada, como lo comenté ahorita, y bueno, las grandes asimetrías, primero es en la narrativa, como lo dije, ¿no? Borrar al pueblo palestino. Los palestinos, dijo Golda Meir una vez, nunca han existido, ¿no? Los medios de comunicación han jugado un papel súper importante en este genocidio, los medios de comunicación, sobre todo occidentales, ¿no? Cuando empezó toda esta historia de que los bebés en los hornos, todo era falso, y después salió una pequeña notita diciendo, fue falso, ¿no? Sin embargo, pusieron a toda la sociedad y a todos los países y a toda la gente a decir, pues son los salvajes los palestinos, ¿no?, cuando en realidad esto nunca pasó. Y pueden ser acusados de complicidad en realidad. Hubo medios acusados en la complicidad del genocidio Tutsi, ¿no?, en Ruanda. Entonces estos medios pueden ser acusados, y ya hay abogados en el mundo que están tratando de ver cómo acusan estos medios de complicidad por haber sido parte del genocidio de los palestinos. El apoyo económico y militar indefectible de Estados Unidos, estamos hablando de $300,000 millones que Estados Unidos ha dado a Israel, o $3,000 millones al año, ¿no?, una cantidad bestial. El apoyo sobre todo, pues, de otras grandes potencias, por sobre todo Estados Unidos y Alemania. Y por eso decía un economista griego importante, decía, ¿cuánta sangre palestina tiene que correr para que los alemanes terminen de lavar sus manos por el holocausto judío? Asimetría en la diplomacia internacional, medios de coerción. Estamos viendo que muchos movimientos, lo vimos en la Universidad de Columbia en Estados Unidos, lo hemos visto en muchas partes en donde todo el mundo, incluso muchos judíos norteamericanos, salen a las calles para defender a los palestinos y están siendo arrestados en nombre del antisemitismo. O sea, es como el paroxismo de
la contradicción en el mundo, lo que estamos viviendo, ¿no? De la disonancia cognitiva, ¿no? Estuvo en CEU, no sé si se enteraron algunos que no asistir, estuvo Jeffrey Sachs, el profesor norteamericano judío, y él comentó que la Universidad de Columbia y todo Nueva York está lleno de judíos, y toda la Universidad de Columbia y todo Nueva York es pro-Palestina, o sea, es ya como ridículo acusar de antisemitismo a la gente que lucha por los palestinos, ¿no? Y quisiera terminar pensando que si hay una luz al final del túnel, pues esa luz es lo que está pasando ahora, le está costando pues la vida a miles de niños, de mujeres, de hombres. También quisiera mencionar a los hombres, porque siempre se menciona a las mujeres y niños, y para mí los hombres tienen un gran valor. Es a los que vemos en los videos arrancando las rocas para salvar a la gente, las ambulancias. Entonces eso que mujeres y niños, como si los hombres palestinos fueran todos terroristas, ¿no? Para mí tienen un gran valor y tengo un gran aprecio y una gran admiración por el hombre palestino también. Entonces, una luz al final del camino, pues es estas sociedades judías norteamericanas, que es muy importante, que se están levantando. Les recomiendo un documental, se llama Israelism, y se puede ver en internet, y lo hicieron judíos norteamericanos jóvenes que les quisieron lavar el coco cuando eran chicos, y ahora hacen este documental que está siendo visto, es de los documentales más vistos en la plataforma de Apple en Estados Unidos. Y está mostrando pues todo este despertar de los judíos norteamericanos. Y lo que dice Ilan Pappé, este historiador israelí, es que quizá esta es la última generación de Biden, de Trump, de norteamericanos sionistas, que quizá la próxima generación de políticos norteamericanos ya no van a ser sionistas, ¿no? Con esta idea de estar apoyando siempre a Israel. Las sociedades han jugado un papel muy importante, hemos visto los japoneses que nunca manifiestan, no está en su cultura manifestándose en las calles, 300,000 gentes hace poco en Sydney, en México yo he ido a las marchas, ¿no? Y la verdad que un gran agradecimiento ver a todo el movimiento de maestros que estuvieron en el Zócalo, y a pesar de tener ellos mismos problemas muy complicados en México, estuvieron todos marchando. Yo estaba impresionada, yo creo que hacía el 80% del contingente de la marcha a la que asistí eran los maestros que venían del sur, ¿no? de México. Pues todo esto, ¿no? En el fútbol lo hemos visto, ¿no? Los estadios en Europa y en todas partes, a los futbolistas también hablando, ¿no? Ronaldo que dijo, yo soy una estrella, pero ustedes son los verdaderos héroes, ¿no? Bueno, pues quizá con esto termino, pensando pues eso, ¿no? Que puede haber una luz al final del camino, y pensar que el futuro pues es algo que construimos todos, ¿no? Entonces los invito desde cada uno de ustedes, desde su trinchera, desde lo que hacen, a hablar de esto, a investigar, a hablar y a luchar como puedan para que este infierno se acabe. Muchas gracias. Si te gustó este video, suscríbete y da like.